Las opiniones, comentarios y manifestaciones expresadas por el invitado durante este programa son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan en ningún caso la posición institucional, ni generan responsabilidad alguna para los presentadores, productores, ni para el canal o sus directivos. El octavo mandamiento llega gracias a DataSys, una producción de Central Noticias. ¿Cómo están todos en casa? Que Dios los bendiga. Empezamos una semana esperemos que no sea tan movida como la pasada, o por lo menos con temas más de fondo y que enriquezcan más el intelecto y lo que es ser patria. Sí, bueno, arrancamos de verdad muy contentos, mucho movimiento, la verdad, fin de semana, movimiento político, muchas cosas que vienen, Jorge, también. Mi abuelo diría, qué voladera, cállate. ¿Por qué? De caminar, todos los candidatos andan por todos lados. Ah, sí, en giras. Ya estabas pensando pleitos, ¿verdad? No, es que yo me imaginé ahí el kite ahí volándose todo el mundo, pero no va por ahí. ¿Te parece si vamos a política, Gabriel? Deje la charlatanería y la mentira. Ustedes no pueden ni manejar una agenda legislativa y pretenden manejar un país. Por eso estamos como estamos. Porque tenemos un poder ejecutivo que improvisa, que ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo. Da vergüenza. ¡Vergüenza! Eso es lo que está sucediendo. Un grupito chiquito de malcriados que se ahogan en el mar de la voz del pueblo. Óiganlos, ni siquiera dejan dar un discurso, escucharlo con respeto. Bueno, creo que terminando es poco probable que no haya gente en contra del señor presidente, pero hoy fue más que evidente algunos abucheos y algunos enojos de personas que estuvieron en el acto de la abolición del ejército en el Museo Nacional. Sí, había un grupo atrás y luego estaba el grupo adelante que le decían no está solo. Sí, y luego otros decían fuera Chávez. Fuera. Sí. En fin, sí. Yo creo que esto siempre hay que priorizar lo que se conmemora hoy. No es pequeño, no es cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de la abolición del ejército ya hace 77 años, así que respeto siempre debe imperar, así que vamos a ver cómo termina este asunto. Vamos con el siguiente. Bueno, entonces una imagen. Bueno, aquí vemos una imagen que saca el partido de doña Laura Fernández. Ahora toca abolir el ejército corrupto del PLN, y vamos a ver de inmediato la respuesta de don Miguel Guillén. Hay verdades que ni el ruido de zapote logra esconder. El chavismo ataca Liberación Nacional todos los días, pero al mismo tiempo corre en silencio, por debajo, a tocar las puertas de nuestra dirigencia para que les ayuden. No señalan, pero envidian la organización, la capacidad de liderazgo, la mística, nuestros valores y la fuerza territorial que ellos jamás han construido. Llevamos más de 12 años fuera del gobierno. De 25 años que lleva el presente siglo, Liberación Nacional solo ha gobernado en 8, y aún así pretenden culparnos por la inseguridad, el desempleo, la caída en la inversión social, el abandono de becas, vivienda e infraestructura pública. Doña Pilar, don Rodrigo Chávez, doña Laura Fernández, dejen de mentirle al país. La dirección de la marea cambió y ustedes lo saben, lo han medido.
Hoy es verde y blanco. Recorre Costa Rica con esperanza de un nuevo rumbo. Es hora de recuperar el desarrollo, los valores y las oportunidades que este gobierno le quitó al país y le quitó a los costarricenses. Bueno, Douglas, estábamos viendo el video y Douglas dice que don Miguel solo aparece en la playa. Eso fue lo que le quedó del video. Lo que quiero es preguntarle a don Miguel Guillén, debemos de invitarlo para que venga aquí al octavo mandamiento. ¿Por qué no me traiga esos regalos que tengo que ir a empantanar? Hace como un mes solo usted está en la playa, ahí haciéndose los videos. Bueno, pero vio cómo se ha aflojado. Sí, o sea, ya incluso... Voy a pedirle una vez al aire que nos deje contar lo que pasó en la primera entrevista, que casi se nos ahoga. Ya lo conté. no, sí, ya lo digo. Lo contamos en pero conjunto. Bueno, es parte de la política, también hubo mucho movimiento, estuvo doña Laura, estuvo también en gira, estuvo don Álvaro, estuvo Nelly, doña Claudia estuvo en Guanacaste ahí también. Ahí tuvo un encontronazo, don Claudia. Ariel en Guanacaste también. Natalia Zona Sur, doña Natalia Zona Sur. Creo que don Fabricio estaba en Limón, si no me equivoco. Sí, estaba en Limón porque ahí vi que... con la vicepresidenta, aspirante a vicepresidencia. Don Álvaro Ramos se llevó su abuchada en el mercado. Abuela, creo. Y doña Claudia en Guanacaste por un candidato que lleva no sé qué. Ah, sí, algo le dijeron. Sí. Todos, el presidente, todo el mundo se fue abuchado. Pero vea, si usted quiere abuchear, pero hágalo bien. Compre una valla y pone el abucheo en la valla para que todo ¿cómo sería? Sí, no, usted pone... A ver, dígame un candidato y voy a hacer el abucheo. No voy a decirle a nadie. no voy a decirle dicha que no me dijo nada. Bueno, Ariel Robles. Bueno, ya van a entender por qué el abucheo. Entonces usted pone el candidato que no quiso venir al debate y pone ahí el nombre y por qué no quiso venir y pone el abucheo. Román Megavalla, 250 vallas en todo el país, 7046, 7799. Sigue Román sin ponernos en la segunda valla. Ahí está, pero ya ahorita. No, es porque él no quiera, es que nosotros hemos sido un poco lentos. Dato de, el coqui fat. Dele. O fat. Idiota. Bueno, ahí está parte. Vamos a ir, obviamente, esperamos hacer muchos más debates, pero vamos a ir empezando poquito a poquito. Vamos a ver. Este es el primero que presentamos. Sí. Y ahí vamos a ir para que ustedes vean la dimensión de todo lo que viene. Son debates muy distintos, pensados en que no sean tan aburridos como lo hacen todos los demás. De verdad participan, es activo. ¿Qué? Bueno, cuente la anécdota. Hace 4 años... ¿Cuál de todas? No. Hace 4 años vengo y le digo a Jorge, yo ya había salido en Multimedios del 8. Siempre en primera persona, me encanta digo, esto. Jorge, ¿por qué no hacemos un debate? Y me dice, así no fue. Déjame ver. ¿Cómo fue? No fue? Sí, fue eso. Yo llegué y le dije a usted, Douglas, sacamos un debate. Tienes razón. Sí, no hay nadie en digital que vaya a hacer esto. Después de ahí nos copiaron. Y hicimos un debate digital. ¿Tuvimos cuántas? Casi 30,000 personas conectadas 4 horas. En las redes de Facebook de Douglas, porque no teníamos dónde transmitirlo. Sí, lo hicimos por digital. Tuvo no sé cuántas, casi que mil. Y nos prestaron una iglesia para transmitirlo, porque no teníamos tampoco dónde. Y le decía, y estaba entonces doña Natalia sentada a la par de don Rodrigo. Y entonces usted se acuerda que iba a hablar don Rodrigo y como que me enredó con una carajada. Y le digo yo, Rodrigo, me enredó todo. ¿Usted se acuerda de eso? No. ¿No se acuerda? No, pero me recuerdo que fue bastante vacilón. O sea, de ahí nosotros dijimos que don Rodrigo pasaba. ¿Se acuerda? Sí, ya venía desmarcándose, fue poco evidente. También el universo digital no miente, ¿verdad? Sí. Uno puede ver todas las encuestas que quieren, que el contexto de discusión y no ve palabras, evidencia qué es lo que puede venir a pasar y ya se estaba desmarcando ese ruido digital que hoy no lo va a ver usted en ninguna encuesta, ¿verdad? Y que creo que puede llevar a sorpresas esta elección, no muy grande si no hacen nada en la oposición, pero pueden haber pequeñas sorpresas. Pero vamos con nuestro invitado, ¿te parece? Bien. Que primera vez que lo tenemos en persona, siempre ha sido conectado.
sí, lo tenemos ya en nuestro set en vivo completamente. Don Luis Amador, candidato presidencial del Partido de Integración Nacional, exministro de Obras Públicas y Transportes, porque es que no hay cómo separarlo. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, de un placer finalmente estar aquí en persona. Sí. Ya estar saliendo en esa caja de la transmisión remota, pues nada que ver, ¿verdad? Y con el delay, que cuesta también. Sí, ni me diga. Sí, pero muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. No sé cómo quieren empezar, pero creo que hay dos cosas que uno no le puede pasar por encima, y es su plan de gobierno, que creo que es esencial que lo discutamos acá, y un poquito lo que pasó la semana pasada, ¿verdad? Cómo mezclar esas dos cosas y usted en campaña. Y yo prometí hacer al aire una pregunta y tengo que hacérsela. Que cómo era, y voy a empezar por ahí. Entonces arrancamos con esa. Arrancamos con esa. Está, ¿Cómo es una campaña híbrida? ¿Verdad? Porque usted dijo que iba a estar 50 y 50. Yo quería preguntarle ahora sí en persona cómo se mastica eso. Es un desmadre, mae. Porque a uno le toca seguir breteando para poder pagar las cuentas, mientras saca ratos y tiempo para pues, hacer entrevistas, algunos clips, mensajes y cosillas que salen en digital también. Es complicado, pero es que uno necesita tener garantizado brete después del 1 de febrero. Y de ahí, uno no suelta el trabajo. Habrán otros que tal vez tengan buenos patrocinios y que puedan hacerlo, pero yo no. Okay. Pero eso pensando en ¿cómo se imagina usted esto aquí en la recta final, don Luis? Porque primero entiendo poco su vínculo con Integración Nacional, entendido como un partido conservador cuyo fundador es totalmente conservador, y no estoy seguro que usted sea tan conservador como lo es don Walter Muñoz, pero ¿cómo se logra esa mezcla incluso de gente? Por ahí veo a doña Shirley Díaz, que si bien es cierto estuvo en la Unidad Social Cristiana, hoy está en las filas del PIN. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se amarró? Bueno, ahí hay dos preguntas, ¿verdad? Empezamos por la recta final y nos echamos para atrás a cómo se amarró. Yo tuve conversaciones con algunos partidos, sin embargo, pues a mí siempre me preocupa saber qué piensa el partido. Cuando yo me doy cuenta, pues que el doctor Muñoz representa a la Caja, tiene su plan para fortalecer a la Caja con un referéndum, por cierto, que está promoviendo. Y pues conversamos, me parece una persona directa al grano y de pocas palabras, porque es de acción tomar. Y eso me agrada mucho. ¿Cómo se mastica esto en la recta final? Pues ahí sí ya hay que entrarle con ganas, ¿verdad? Ahorita mucha gente está en modo Navidad, hay que ser, es la verdad. Estamos entrando diciembre, hasta yo mismo, donde no ve las luces, se emociona. Pero en enero ya empezamos a prestar atención, muchísimas personas, yo creo que ese porcentaje de indecisos posiblemente preste atención en enero. Y desde ahora pues hay que grabar el mensaje, difundir el mensaje, que la gente entienda las propuestas. Espero que tengamos algún chance de conversar de eso hoy. Claro. Y de ahí, con lo que den los recursos para poder propagar eso. Así es como hay que masticarlo, al menos desde mi óptica. Ahí escucho a todos los demás que andan haciendo giras de campo. De ahí sí está bien, pero uno tiene que preocuparse por decirle a la gente qué va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo lo va a pagar, de dónde lo va a financiar. Que yo creo que esa es la que siempre se nos olvida. No, don Luis, cuando uno suave, para que me conteste ahora sí la mezcla con don Walter Muñoz. La mezcla con don Walter, pues conversamos, nos ponemos de acuerdo, ellos tienen la estructura, yo no tengo partido político, y ustedes lo saben, yo salí a vivir fuera del país desde el 2006, yo regreso a trabajar al gobierno, pero yo no tengo una estructura para hacer esto. Don Walter me ofrece que participe en conjunto con ellos, varias de las personas que están conmigo vienen y entran muchos en segundos puestos de diputación. Don Walter, recuerdo la frase clara, necesitamos personas preparadas que vayan, y eso es lo que hacemos. Hubieron ahí sus cosillas con el tribunal, entonces a doña Chile que usted menciona, pues ahí está en Dime que te diré, y nosotros somos respetuosos de lo que el tribunal diga. Pero la relación con don Walter yo no veo ninguna discordancia. Ahora, yo soy muy práctico, él es muy práctico. Él defiende a la Caja, etcétera. Yo me enfoco en otras áreas, yo me enfoco más en infraestructura, evidentemente, pero también en lo que es educación, empleo. Y él se enfrenta un poco más en las áreas sociales. Entonces yo creo que hay un complemento interesante. Don Luis, cuando uno entiende su postura en la parte pública y se da a conocer como ministro de Obras Públicas y posible elegido de don Rodrigo Chávez para que fuera el candidato. Hoy como ciudadanos tenemos que entender que usted está alejado de esa postura, pero estuvo cerca. ¿Cómo podemos separarlo? Porque el inicio fue un total ligamen a don Rodrigo Chávez.
De ahí al inicio yo postulo dentro del concurso de apertura de hojas de vida. Soy llamado a una entrevista una semana más o menos antes. Esa entrevista ocurre el miércoles antes de las elecciones, de la toma de poder, del domingo. Y a partir de ahí yo ingreso, pero yo no estaba ligado de previo. Una vez que ingreso a trabajar, yo soy de las personas que, yo me siento y ahora sí, empiéceme a traer todos los problemas uno por otro. Y empiezo a calendarizar para empezar a ver cómo atacamos eso. Pero yo entiendo esa parte, pero digamos, usted se convirtió en un hombre de confianza del señor presidente. Ajá. El señor presidente claramente, estratégicamente lo ponía siempre a la par suya y era siempre un hombre que le dedicaba tiempo para que le hablara. Se desliga esa figura y hoy usted es candidato separado totalmente de eso. Hay una ruptura. ¿Cómo tenemos que entender a don Luis Amador? ¿Cómo tenemos que la ciudadanía, si quiere tener una intención de voto por usted, cómo separamos ese inicio versus lo que usted es ahora y quién va a ser usted en esta campaña? Es que en el inicio a mí me toca trabajar para el gobierno del presidente de turno. A mí me toca ir a manejar uno de los ministerios y uno de los sectores. Hoy, obviamente que después de todo lo que ocurrió, yo sigo siendo la misma persona, sigo siendo el mismo ingeniero civil, economista, etcétera, que resuelve problemas, que es lo que hago diariamente. Mi consultoría privada es lo que hago todos los días. La ciudadanía tiene que entender que eso es lo que quiero regresar a hacer, porque ya había muchas cosas identificadas que quedaron a medio palo, que no se pudieron terminar de sacar. No hay mayor discordancia. La única gran diferencia es que en mi puesto de ministro no tengo toda la capacidad de coordinar con otras instituciones, asignar recursos, dar instrucciones al Ministerio de Hacienda, etcétera. Y pues no se pudieron hacer algunas cosas que ocupaban de ese tipo de coordinaciones o de ese tipo de apoyos, por visión o por lo que vos querás, lo podemos ver ya más detalladamente. Pero yo soy exactamente la misma persona que ingresó y dijo inspección técnica vehicular, eso no se va a volver a asignar porque el precio va a caer como a la mitad y la gente merece beneficiarse de que se reduzca. Yo soy la misma persona que dijo se abren las plantas de asfalto porque con eso logramos asfaltar en zonas rurales, etc. Yo soy la misma persona que dijo se ponen los e-gates en el aeropuerto, que ahorita hay 4, o se traen los buses eléctricos, que ya esta semana se dio la noticia que entraron los primeros 25. Ese soy yo. Y lo que quiero hacer es todo lo otro que quedó pendiente, de lo cual espero que podamos hablar un poco. Claro, vamos a hablar de eso. De hecho, hay puntos que me gustaría entrar ya a su plan de gobierno, don Luis. Hay temas que, por ejemplo, me llaman la atención, los proyectos que usted enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Usted dice que esos proyectos, especialmente infraestructura, debería estar fuera de la regla fiscal. Lo que de alguna manera también le pregunto, ¿cómo lograr esa cantidad de proyectos que usted menciona en su plan de gobierno saltándose la regla fiscal? ¿No contradice eso un poco también en el principio de mantener la economía o por lo menos la macroeconomía estable? Pero es que la regla fiscal ha sido mal entendida, porque entendamos que es una fracción. El numerador es toda la parte de endeudamiento, etcétera. Así es. Y el denominador es toda la parte de la producción. Se le ha dado todo el énfasis a la parte de arriba. ¿Para qué? Para tratar de controlar el gasto, contenerlo, reducirlo, etcétera, para que la fracción baje del 60%, si no me equivoco, porque al bajar de eso, entonces pasamos a uno de los escenarios donde ya se libere y hay más maniobra, más recursos, digamos, más capacidad de maniobrar. Pero no se ha dado el suficiente enfoque en la parte de abajo, que es la parte de acelerar la producción, innovar, que el país se convierta en un incubador de empresas, que el país fuertemente invierta en zona franca fuera de la GAM y un montón de otras cosas más, el motor de construcción como motor de economía, hay varias cosas que se pueden pegar ahí. También está la parte en la cual vos tenés que ver el numerador desde el punto de vista de lo que más te representa en la carga del numerador, que es la deuda, los intereses de esa deuda, lo cual te consume más o menos un 40% de lo que se recauda a nivel de todos los impuestos y tasas, etcétera. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted agarra y certifica que el país tiene petróleo? Usted va y renegocia la emisión de nueva deuda porque ahora el país está en una posición diferente. Si usted tiene certificado que tiene recursos naturales, gas, petróleo, oro, etcétera, y que está en capacidad de explotarlo, usted puede renegociar la tasa de interés. El riesgo país cae, el riesgo país es uno de los componentes. Ahí entonces ese 40% que está asociado a una tasa, póngale usted un 7, 8% más o menos para
números fáciles, usted lo puede lograr bajar a un 3-4%, usted logra liberar un 20%, usted logra liberar recursos que usted puede reenfocar. Pero nada más para entender eso bien, a ver, el país hoy necesita por lo menos 49% de la plata que necesita la tiene que pedir prestada, sí, porque no hay manera, digamos, sí, a menos que se haga un trabajo muy bueno de incrementar los ingresos fiscales. Pero cuando usted habla específicamente de regla fiscal, ¿cuánto ha calculado usted que puede liberarse para que usted pueda maniobrar y efectivamente poder ejecutar los proyectos que usted dice que va a ejecutar? Porque pensando en exploración petrolera, exploración de gas, eso le va a tomar un tiempo. O sea, no es inmediato. Eso le va a tomar años para poder desarrollar una estrategia que empiece a captar recurso fresco. ¿Cómo lo piensa hacer en 2 o 3 años? Recuerden que ya hay expedientes de más de 100 años de exploración, desde los años 1910 y resto 20, y esos son 80 y resto de cajas que están en Recope del MINAE, las cuales nosotros escaneamos en el ministerio. Eso ya te empieza a certificar algo. En el año 98 y en el año 2000 se dieron 2 concesiones de unos bloques en el sector Caribe del país. Eso ya tenía certificado cierto nivel de recursos. El mismo ICE ha perforado en algunos puntos donde ya han sacado 300, 400 barriles de muestra, pero existe. Pero eso entonces entendamos que no es un trabajo que hay que hacer de cero, es lo que estoy tratando de decir. ¿Okay? Porque no lo puedo usar como una garantía. No. Pues obviamente que, pero you have to build up on top of that. O sea, usted ya tiene eso. Pero genera una cantidad de tiempo y de años para poder llegar a eso. Es que depende de cómo usted lo haga, porque usted tiene la capacidad del ICE, por ejemplo, que usted puede ir a negociar para ver si logra ajustar el marco mediante un memorándum de entendimiento, etcétera, o de colaboración técnica en la cual Recope, ICE y MINAE se puedan poner a trabajar, porque hay 2 etapas. Una etapa es certificar lo que hay, la otra etapa es explotar lo que hay. Y de hecho hay una gran diferencia, perdón, voy a salirme por la tangente 10 segundos, pero si usted certifica lo que hay, usted inclusive se puede ir al mercado de carbono a tratar de negociar un poco que del National Determined Contribution, que es lo que los otros países tienen que bajar en CO2, y que al no poder le mandan fondos a otros países para comprar los proyectos o las formas de evitar generación de CO2, usted puede ir a tratar de negociar eso. Entonces, hay caminos que hay que abrir. Ya hay cierta información de base. Usted también tiene el apoyo de algunos socios que podrían venir a acelerar ese proceso de acreditación. Uno le puede pedir colaboración a los países del Golfo. Qatar, Emiratos Árabes Unidos, son países que tienen lo último en tecnología porque su economía está puramente basada en la explotación de esto. Don Luis, yo entiendo eso y lo veo muy bien, pero es un proceso de tiempo lo que se requiere. El país en muchas áreas ocupa una intervención inmediata, ¿verdad? Entonces yo creo que más que todo por ahí vamos nosotros, a la inmediatez, ¿qué es lo que viene a resolver? Leyendo un poco su plan de gobierno, usted habla de tren al Pacífico, tren al Atlántico, de carga, sí, pero me parece muy bien, para quitar todos los camiones. No estoy diciendo doble vía de aquí a Limón, bajando los cerros, todo un montón de cosas. Y yo cuando lo leo, yo digo, concuerdo, pero ¿de dónde sacamos la plata? Lo que a nosotros nos interesa saber, y con cada candidato que viene acá, es ¿cómo? Porque si usted me dice eso, yo entiendo, se puede hacer, sí, hay que abrir ya las puertas, sí, pero me va a tomar tiempo. Sí, entonces usted tiene la otra parte, que es la parte de concesión de obra pública y titularización de fondos de inversión de las operadoras de pensiones. Los fondos ya existen, el marco legal ya más o menos se adecúa, hay que terminar de ajustarlo. Lo que falta es la capacidad institucional de generación de proyectos, de generación de los estudios de factibilidad, de los planes de negocio, etcétera. Esa es la parte que estamos débil. Y esa es la parte en la cual usted tiene que trabajar fuertemente con la banca estatal para que esa banca estatal pueda hacer el entronque final, tal y como lo hizo con la Asamblea, con la Superintendencia de Pensiones, con ese par de edificios, similar el esquema, para que entonces usted le pueda entrar al ferrocarril, porque el ferrocarril de carga es superavitario. Eso genera recursos. Entonces, cuando usted lo pone en una estructuración financiera, él va a dar. Un aeropuerto, si usted lo mide en largo plazo, hablemos Aeropuerto Limón, Aeropuerto de la Zona Sur, si usted lo pone en largo plazo, la estructuración, él va a dar también. Entonces, hay una serie de líneas de proyectos que sí van a dar. La recompra de la Ruta 27, el financiamiento de San José San Ramón, todo ese tipo de proyectos sí dan financieramente, ¿ok? Entonces, ese tipo de proyectos usted lo pasa por ahí. Pero hay otros proyectos que son más de carácter social, de equidad, etcétera. Por ejemplo, las rutas de transporte público en todas las zonas rurales que han ido quebrando, quiebran porque no dan. Y por más concesión que usted lo meta, no va a dar.
Entonces ahí usted tiene que buscar otras formas de que eso ocurra. Por ejemplo, usted puede generar una nueva aplicación para reemplazar la aplicación de Uber, que el Estado sea el que la genere y que venga a hacer que se pasen, y entonces eso usted subsidia cruzadamente para eso en específico. Usted puede pensar en un impuesto a las propiedades de lujo, no casas de lujo, porque yo sé que ya existe un impuesto de casas de lujo, pero propiedades de lujo, que a usted le financie parte de otros aspectos. Usted va a ir por más impuestos. Hay ciertas cosas que hay que hacer tributariamente, porque tenemos que entender que, y vos lo decías ahorita, por más eficiencia, si se logra hacer, no son más impuestos, por ejemplo, de ventas que le caen a todo el mundo, pobres, ricos, igualitariamente. No, son impuestos a lo que genera ingreso, a lo que efectivamente se puede asignar a mayor capacidad adquisitiva. Entonces ahí están propiedades de lujo, ahí están salarios elevadísimos. Propiedades de lujo, nada más desagreguemos un poco propiedades de lujo. Está hablando, por ejemplo, de cadenas hoteleras, está hablando de residencias. ¿De qué concretamente está hablando? Todo lo que sea un bien inmobiliario, que digamos suba, hoteles, que de cierto valor para arriba se encuentre. ¿Torres de edificios? No, porque ahí está fraccionado en apartamentos, que entonces ya hay que ver cuánto es el valor de cada apartamento, ¿verdad? No, estamos hablando de esos grandes terrenos que están en posiciones y que sabemos que esos terrenos valen millones de dólares. O sea, es tipificar, no es que le vamos a poner un impuesto a una casa de $100,000 o a un lote de Claro, pero ¿a quién le va a cobrar? La gente lo que quiere saber, ¿a quién le va a cobrar ese impuesto? Al propietario del bien, evidentemente, pero esa es una parte. La otra parte son los salarios de lujo. Si usted ve las estadísticas, aunque no sean muchos, pero hay salarios elevadísimos de 15 millones, 12 millones, 10 millones, etcétera. Yo creo que hay que empezar a hacer un poco de justicia. Ahora, tributariamente es poco lo que se puede hacer, porque uno ya de por sí uno va y sale y va al supermercado y es caro. Uno quiere salir a comer afuera y es caro. O sea, de hecho, yo tengo una pregunta sobre eso. No es levantar demasiado los impuestos, es usar, perdóname 10 segundos, es usar todo lo otro, primero, recursos naturales, la parte que ya te mencioné, pero también, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario que se puede hacer en costa, que ahorita lo podemos hablar, eso también te genera porque genera construcción. Y la parte de innovación que va ligada al sector educación universitaria, que eso también te empieza a generar. Entonces ahí la parte del denominador empieza a expandirse, nada más para cerrar la idea. Don Luis, usted habla también, va ligado, de hablar de saldar la deuda estatal con impuestos progresivos. Yo quisiera saber cuáles son esos impuestos progresivos y cómo van a ir siendo y a qué específicamente va, porque cuando uno escucha eso y lo ve, y no lo desagrega, genera cierto... ¿a qué va a ser ese impuesto? ¿Verdad? Es lo que te decía, un impuesto progresivo significa que ahorita creo que son 800,000 colones más o menos la exención que existe. O sea, que si usted gana menos de eso, usted no paga renta. Pero es que la deuda estatal son 4.2 billones. Sí, entonces hay que recoger tamaño plata. No, es que no da. A ver, intentamos una cosa. Esto es para dar el ejemplo y para rectificar ciertas situaciones. No es porque de ahí va a salir la plata para pagar por todo. Vea. El Banco Mundial ya ha hecho estudios de Costa Rica país y ha agarrado el escenario en el cual usted hace toda la reforma tributaria que nunca ha pasado. ¿Ok? Y cuando usted agarra toda esa reforma y usted asume que sí la puede lograr, que no se ha logrado, todo lo que se ha discutido en ocasiones previas. ¿Qué es lo que no se ha logrado en la reforma tributaria? Hubo una reforma. Sí, una reforma parcial en la cual usted le puso impuesto a servicios, le puso impuesto a plataformas, a servicios digitales, le puso algunas eso cosas. Es lo que dice Banco Mundial que teníamos que hacer. Entonces se hizo. No solo eso. Bueno, usted tenía que bajar la base del 800,000 un poco más para abajo y empezar a cobrar en un nivel más bajo y tenía que escalonar un poco más para arriba. Planteó una serie de reformas que el país no estaba dispuesto, por lo menos que se discutió durante décadas para ver si teníamos realmente una reforma fiscal que valiera la pena. Que digo, por cierto, la reforma fiscal que ha permitido el superávit. Fue un parche, no fue una reforma total. Pero nos dio un 2.1 en 2022. Pero vea, aunque se dé la reforma completa, no va a dar. Eso es lo que estoy tratando de llegar. Lo que quisiera es que especifique qué es lo que dice Banco Mundial, de lo que ya nosotros hicimos. Habría que traer el estudio aquí para leerlo. Justo por eso no lo tengo aquí al frente mío. Claro, si me lo traen con mucho gusto. ¿Cómo lo definimos, don Luis? Para que la gente le quede claro, porque cuando los candidatos hablan de aumento de impuestos progresivos, yo digo, ¿pero dónde va a salir más? ¿Va a salir de la clase media? ¿Va a salir de los ricos? ¿Va a salir de dónde? No. Usted le pone a los salarios que ya pasan de cierto exceso,
va por rangos, entonces los primeros 800,000 exentos, de 800,000 a 1,500,000, un porcentaje, 1,500,000 a 3 millones y resto, otro porcentaje, no me agarro los porcentajes exactos. Y usted va subiendo de 5 en adelante, tanto de 10 millones el exceso, tanto de 15 millones el exceso, tanto, usted lo va subiendo. Pero eso ya existe, es impuesto de renta. No existe en su totalidad porque llega hasta un tope máximo. A ver, en Canadá estamos en un 53%. Pero no puede comparar los salarios de Canadá con los de Costa Rica. Pero hay salarios de 16 millones de colones en Costa Rica, muy pocos, muy pocos. Pero por eso. Por eso es que le estoy diciendo que aunque lo hagamos en esos salarios, la plata no nos va a dar. Por eso es que el enfoque no está ahí. Yo estoy de acuerdo porque cuando yo veo la propuesta que usted plantea del Fondo Soberano, usted habla también de traer reservas internacionales a ese Fondo Soberano. Entonces, cuando usted mueve reservas del Banco Central y las mueve a este fondo, ¿qué es lo que usted plantea ahí? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con ese fondo soberano? No sé de dónde está sacando la historia de que yo voy a traer reservas del exterior a ese fondo soberano. No. El fondo soberano se alimenta de las concesiones, sí, claro. Ajá. Se alimenta de las concesiones que el Estado tiene. Por ejemplo, si el Estado hace un canal seco, ahí le entraría el fondo soberano. Si el Estado explota el gas natural, le entraría el fondo soberano. Si el Estado agarra todos los materiales de tajo que hay en los ríos, que ahorita están en manos de privados, ahí le entra al Estado. Si el Estado recupera la Ruta 27, por ejemplo, todo eso empieza a entrar, ¿ok? Eso me parece muy interesante, porque usted lo que habla es de que no va a haber una renegociación con Global Vía. No, por supuesto que no. O sea, usted los va a eliminar. No es eliminar, es que ya la cláusula... Yo sé, pero digamos, contractualmente, para que la gente entienda, la cláusula contractual que está existente permite que el Estado le inyecte esa plata. Usted se va y se la trae de fondos de pensión, se le inyecta de vuelta ahí, se hace la ampliación de la Ruta 27 a los 4 carriles o 6 carriles en algunos tramos. Esa ruta genera, y ya yo la vi, porque pero eso requiere reforma legal. No ocupa ninguna reforma legal. ¿Mover plata de la operadora? No, de la operadora sí, hay que hacer la titularización, claro. Por supuesto, hay que hacer todo el acuerdo. Banco de infraestructura que usted propone, Banco Nacional, requiere reforma. Sí, ese posiblemente sí, pero estamos mezclando dos temas diferentes. No, porque es que, vamos a ver, Dey, usted usted ha puesto en su plan de gobierno que usted quiere desarrollar una cantidad de obras que yo digo, Dios mío, bueno, ojalá que todo se dé. Impulsar el tren eléctrico interurbano como columna vertebral, agregarle tranvías, buses eléctricos, estacionamientos integrados. Usted está proponiendo algo que usted conoce muy bien, que se da en Canadá y en los países desarrollados, hacer una verdadera integración del transporte público, que en este país es un desastre. Y usted hablaba de casos en donde ya ni siquiera hay concesión de bus y la gente tiene que ver cómo se mueve para su trabajo. Y ya le dije cómo se arregla. Pero usted plantea una serie de obras que yo digo, ¿le va a alcanzar en 4 años? ¿De dónde va a sacar la plata para que eso sea una realidad? Tenemos que olvidarnos de los 4 años. Aquí esto tiene que ser un plan de muchos años. No, yo estoy de acuerdo, es largo plazo, pero usted tendría solo 4 años. Se arranca lo que se puede arrancar en esos 4 años agresivamente y de inmediato, porque ya uno no tiene curva de aprendizaje para ir a improvisar, ya uno sabe lo que va directo. Es como cuando usted va a Trump, entrar directo. Los estacionamientos que son para el ferrocarril, vaya frente al aeropuerto, vaya a los terrenos que están ahí a la par del casino, vea las montañas de material que están ahí puestas, ya los íbamos a hacer. Los mandaron a cancelar y se iban a hacer con publicidad exterior en el cerramiento que tenía para que el Estado no tuviera que gastar absolutamente nada y se iba a conectar directamente con ese tren. Con la Municipalidad de Oriamuno ya estábamos hablando porque ellos tenían un terreno a la par de la estación del tren para que lo hicieran igual, etcétera. O sea, formas hay, es lo que estoy tratando de decir, pero uno tiene que ser creativo, suficientemente creativo para llegar a esas formas. Esa creatividad le cuesta plata, ¿de dónde la va a sacar? Pero te acabo de decir que no cuesta nada los estacionamientos que te acabo de explicar. Porque la publicidad exterior que usted le pone al estacionamiento es el privado que pone las vallas, etcétera. Pero si ya lo hablamos, no me digas que no. Pero, don Luis, ya yo tenía sentado a la gente que manejaba publicidad exterior. Sí, pero la publicidad no le va a alcanzar para desarrollar todos los proyectos que usted está poniendo en su plan de gobierno. No. Estoy hablando del estacionamiento a la par del ferrocarril. Pero eso es un estacionamiento. Usted habla aquí de un plan de integración del transporte público que incluye tranvía, buses eléctricos, estacionamientos. Sí, claro, entonces vamos parte por parte. Déjame explicarte. Sí, señor. El tren como tal, ya hay 850 millones que estaban ahí listos. La Unión Europea había subido el monto. Sí. Con eso usted se arranca. Y además había plata del Fondo Verde. Sí, del Fondo Verde habían 425 millones, correcto. Usted con eso arranca el ferrocarril, ¿ok? No todas las líneas, usted deja la última línea con los trenes diésel que fueron comprados hace pocos años, porque no se van a echar al basurero. Los estacionamientos de la manera que ya te dije, ¿ok? Después usted agarra la aplicación que les dije que reemplaza a Uber y de ahí usted logra generar un poco más de recursos para todas esas otras rutas que no son rentables para que lleguen al ferrocarril.
a la estación más cercana, porque ese ferrocarril hay que extenderlo para que llegue en el sector este y oeste un poco más allá. O sea, que es el plan inicial del plan eléctrico. Sí, ahora, la sectorización, que toda la vida se ha hablado, esa viene a pegar al circuito de circunvalación. Usted habla de tranvías en su plan de gobierno. Sí, ya voy a llegar, porque un tranvía va sobre circunvalación, el otro tranvía va sobre Paseo Colón, Avenida Segunda. Usted ya ve los carros parqueados ahí, a todo el lateral de Avenida Segunda a Paseo Colón, en muchos de los sectores. Usted agarra y pone carril exclusivo ahí. ¿Por qué? Porque ese es el predecesor del metro. Ese es el predecesor de la primera línea de metro. Usted construye la demanda para esa primera línea y sectorización llega a proximidad a donde esa línea de tranvía y el otro circulador, que es circunvalación, interconecta con el ferrocarril por el AIA en Pavas, por la UCR y en Cayo Blancos, por donde está la zona esta industrial, para no decir nombre de empresas. Pero sí, la zona franca. Entonces ahí usted empieza a articular esto, lo articula con los otros estacionamientos afuera y... Acordémonos, el ferrocarril es este-oeste. ¿Pero cuánto le va a costar? Norte-sur no hay nada. ¿Cuánto le va a costar? Cuesta el préstamo para el ferrocarril. Para los tranvías ya existen rutas que se abren simplemente, como las rutas de transporte de hoy en día. Plata. No, porque son privados que lo operan, porque el nivel de volumen de demanda es elevado. Son cientos de miles de pasajeros que se mueven por transporte público en la GAM. Entonces sí es rentable. ¿Usted cree que concesionado sin subvención de tiquete dé para un tranvía, don Luis? Pero es que ¿cómo estamos entendiendo un tranvía? ¿Usted ha visto los buses en llantas de piso plano? No, yo entiendo, pero la inversión de un tranvía sin subvención en tiquete... Sí, transporte público va a requerir subvención. Total. Subsidio. Hoy en día el transporte público está operando sin subvención y es rentable. Pero usted ve los buses y la calidad y el estado. Claro, pero usted está reemplazando buses. Usted está reemplazando buses por una troncal. O sea, usted lo que apuesta es que a los empresarios tengan el incentivo suficiente para que hagan la transformación de buses, que es lo que tienen hoy, a un tranvía. El tranvía se puede empezar inclusive con los buses eléctricos que ya el Estado tenía. Los empresarios, bajo la apertura que se dio con el fondo de fideicomiso que el Banco Nacional generó, ahí yo le compro la idea. Nosotros no estamos en desacuerdo con la idea del tranvía. La idea es cómo, de dónde se saca la plata para realizar la obra. Estoy tratando de explicar. El bus eléctrico va contra la reforma de política que se mandó a hacer para que se les dieran 15 años de vida útil y concesión de 15 años a los que operan con buses eléctricos. Entonces ahí entra el tranvía, porque entonces ya tiene un financiamiento del doble de lo que ahorita tienen. Ahorita lo que tienen son 7 o 8 años. Ya usted duplica. Al duplicar bajan costos. Al bajar costos usted lo hace factible. Pero usted dijo que lo iba a concesionar. Es una concesión. Todas las rutas que usted ve de transporte público son concesiones hoy en día. Y sin subvención a tiquete. Hoy en día sí son. No, yo sé que hoy en día son así, pero la inversión de un tranvía versus lo que es hoy, nuestra línea de transporte es dos mundos distantes del costo. Estamos hablando de un tranvía sobre llantas como los que operan en China. No estamos hablando que vamos a arrancar y hacer una trinchera, que es lo que yo quisiera, y ponerle una tapa y que vaya por debajo esa vaina y que ahora sí sea un metro. Ok, perfecto. Bien, hay varios temas que también queremos hablar, don Luis, de la propuesta de su plan de gobierno, en particular la de Ciudad de Gobierno, pero tenemos que ir a una pausa, pero sí me interesa mucho el modelo que usted propone ahí. Sí, que yo sí quiero hacer una pregunta de eso. Pero sí me parece interesante cómo el Banco Centroamericano de Integración Económica sería, pues, digamos, el que opere el edificio durante 25 años y luego se le pasa al Estado. Bueno, esa es la idea original hoy en día. Sí, ya hablaremos de cuáles son las alternativas. Y si es viable, porque la Contraloría usted sabe cómo es el rollo y usted lo conoce bastante bien. Pero antes de conversar sobre este tema y sobre el plan de gobierno, don Luis Amador, candidato a la presidencia por el Partido de Integración Nacional, les tengo que contar que, y es más, seamos francos, ahora viene la época navideña. Ya francamente. Arrancamos. Francamente les puedo decir, qué tranquilidad saber que yo voy y dejo el carro en un lugar seguro mientras hago las compras que necesito para estas fechas. No más vueltas buscando parqueo, sino vaya Expreso Desamparados. El parqueo allí es gratis, accesible bajo techo, además tiene cargadores eléctricos. Esto es una maravilla. Vení a aprovechar la nueva variedad de locales sin preocuparte por dónde vas a dejar o dónde tiene que dejar usted el carro. Expreso Desamparados además tiene 13 nuevos locales comerciales. Ojo que ya se instaló ahí hasta SmartFit. Así que usted va, compra, hace ejercicio, hace absolutamente todo, paga. Hay un lugar para niños buenísimos, los que somos tatas. Ciudad Inflable. Ahí está. Hacemos la pausa, venimos a conversar sobre la propuesta de gobierno de don Luis Amador.
Bueno, tenemos barra brava también, pero antes de ir a las preguntas, le estamos diciendo que planteen preguntas concretas para don Luis en torno a la propuesta de gobierno. Antes de irnos a la pausa, comentábamos del tema de ciudad-gobierno. O sea, va ciudad-gobierno en este modelo que era un poco lo que buscaba el gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay ahí y cómo sortear el tema de la Contraloría? Porque Contraloría se opuso contundentemente al desarrollo de este proyecto. Usted tiene que hacer un concurso con la banca estatal, en la cual usted le permite a la banca estatal que haga la formulación del proyecto y que lo coloque contra las operadoras de fondos de pensiones para que de ahí salga el financiamiento y ese financiamiento ingrese a la construcción de ciudad gobierno. Al hacerlo de esa manera, usted ya no está irrespetando los aspectos que la Contraloría estaba mencionando. Aquí le dice don José Moya, ¿y qué plan de gobierno, don Luis? Y dígale a este señor que estamos en Costa Rica, no va a pasar. Y le contesta doña Natalia Mora Escalante, por eso estamos como estamos, por ese conformismo. Se va a trabajar con un plan de desarrollo a largo plazo, nada de parches como todos estos gobiernos. Se llaman José Moya y Natalia Mora. Pues evidentemente que uno tiene que hacer esos grandes proyectos transformadores que realmente nos van a sacar de este círculo vicioso en el cual estamos batiendo barro desde hace rato. Si no es así, ¿ni para qué? Okay. Pero, don Luis, perdón, pero es que tengo que decirle, estaba leyendo ahora específicamente el tema de ciudad gobierno, y usted lo que pone, o lo que ponen ustedes en el plan de gobierno, es hacer un modelo que se llama Build, Operate, Lease and Transfer, famoso BOLT, o BOT en algunos casos. En este caso lease porque lo van a arrendar. Sería mediante el BCIE que va a diseñar, construir y operar el complejo y va a arriendar el inmueble del Estado costarricense por 25 años. Pero ahí no dice el BCIE. Sí, señor. Sí, señor. Entonces está mal. En el plan de gobierno dice eso. Está mal puesto. Ok, bueno. Está mal puesto, ahí tiene que haber un error. Porque eso es justamente el aspecto que hizo que se pegara. Cuando usted ya hace un concurso y usted ya lo abre para que haya una competencia entre todos los de la banca, ahí ya usted cambia de modelo. No, por eso se lo decía, porque me pareció interesante, pero siempre insistía en el BCIE como el que desarrolla, diseña y luego arrienda. Es que esa asignación a dedo al BCIE es la que dio el problema inicial. Ok, aquí don Macho 19 le dice, don Luis, ¿usted se fue huyendo a Canadá? No, yo me vine de Canadá a Costa Rica a trabajar en el 2022, después de 16 años. Yo me regreso a donde yo tengo mi casa, mi trabajo, mi carro, mi vida. ¿Qué me voy a quedar yo haciendo en Costa Rica? Le dice Oscar Cordero si le preocupa el margen en las encuestas donde aparece. No, mire, realmente yo voy a presentar las propuestas de lo que yo estoy seguro hay que hacer si ustedes quieren ver que este país salga adelante de una vez y por todas. Si las personas lo entienden, lo asimilan y votan con la cabeza, no de manera emocional, será una cosa. Yo no puedo hacer algo diferente porque no es mi personalidad. Salir sonriendo y bailando ahí en una de estas actividades en las que van en la calle. No. ¿A quién le está tirando ahí? No, a nadie. Usted vio los videos posiblemente de nuestro querido antiguo ministro de Hacienda. Se ve muy vacilón bailando. Yo no soy de esa personalidad, honestamente. O sea, yo le digo lo que yo creo que hay que hacer y cómo yo creo que hay que hacerlo. Y yo espero, si la gente así lo considera, pues que dé el apoyo. Carolina Benavides le dice, ¿qué medidas de su plan requieren ley y cuáles puede ejecutar solo con decretos? Bueno, es que ya es muy extenso. El plan tiene varias páginas. Algunas son por decreto, otras son por proyecto de ley. Entendamos una cosa, tal vez dame 10 segundos para contestarle. Sí, Carolina, ¿verdad? Carolina, sí. Usted tiene que hacer una reforma generalizada del Estado, no le queda de otra. Por lo pronto usted se arranca del plan de gobierno, lo dice trabajando con lo que hay. Pero usted en paralelo tiene que ir generando esa reforma y la reforma se divide en dos. Una parte es la reestructuración de la institución para que la institución sea eficiente mediante procesos, cargas de trabajo, etcétera. Y la otra es el marco legal que está detrás de la institución para que tenga usted todas las herramientas legales que le permitan actuar. Eso hay que hacerlo. O sea, no nos tapemos los ojos, eso hay que hacerlo. Mientras tanto, usted va trabajando mientras va tratando de que en los 4 años se vayan aprobando los proyectos más clave desde el punto de vista de esa modernización. Pero en esa modernización usted hace el mismo esquema que hicimos en el MOP. Usted se trae a los empleados públicos, los sienta con usted empieza a ganar el apoyo de los sindicatos, los participa de la población y usted se trae a los diputados también, los va concientizando del por qué se quieren hacer las reformas, qué es lo que esas reformas le van a generar.
Don Carlos Chac le dice, ¿qué va a hacer con los taxis rojos entonces? Los taxis rojos, mire, hay que ser claros y directos. Ellos tenían una concesión, todavía hoy la tienen, el Estado no les protegió el derecho que ellos tenían en su concesión, ingresó Uber y plataformas, yo les llamo taxi moderno, taxi tradicional, y permitió que operara. Eso había que regularizarlo. Hoy por hoy yo creo que no queda otra más que llegar a un acuerdo para compensarlos económicamente por lo que el Estado no hizo. En paralelo hay que generar un permiso doble para que los taxis puedan operar como plataformas, las plataformas puedan operar como taxi. Y hay que matar ese margen que está aniquilando a nuestros conductores, porque les llegan a cobrar un 50, 60% en ciertos puntos. O sea, eso es injusto. Por eso es que les digo que el Estado tiene la capacidad, mire, el tecnológico, la UCR, con las escuelas de informática que tienen, nos sentamos a trabajar y en pocos meses podemos tener una aplicación que reemplace y que permita hacer lo que ya les dije. Don Sergio Martín Alvarado le pregunta, ¿no necesita entonces mayoría en la Asamblea o usted solo puede con todo? No, por supuesto que uno necesita que la Asamblea apoye, pero yo confío en que las personas que van a llegar a la Asamblea, incluyendo a nuestro queridísimo exministro de Hacienda, son personas razonables que cuando uno les presenta algo que tiene pies, que tiene cabeza, que tiene sentido y que ellos entienden y saben qué es lo que se ocupa, pues lo van a apoyar. Yo pensaría que son patriotas que en definitiva cuando saben que es por beneficio del país, se puede uno acarrear la mayoría del apoyo, tal vez no todos. ¿Usted salió buena relación con Don Nogui? Sí, yo no tengo ningún problema. Okay. Aquí dos preguntas que me parecen buenas. Dice por acá, Constantino Mayorga dice, la posición sobre Cruzitas. La posición sobre Cruzitas es muy simple. Ahí está el oro, tenemos que aprovecharlo, pero no solo Cruzitas, todos los sectores aledaños tienen oro. El Estado ya tiene que olvidarse de eso. Claro, tendrá que ir a la Asamblea Legislativa las reformas que competan hacer para que se pueda dar esa explotación y en paralelo tendremos que sacar el resguardo, no de fuerza pública, sino de unidades especiales que vayan a sitio. O sea, es que hay que orquestarlo para poder resguardar, porque en este momento es un verdadero desmadre. Sí. Yo sí le quiero preguntar también, perdón Jorge, pero me llama la atención el Comando Nacional Anticrimen Organizado, el CONACO, y traer la figura del comisionado anticrimen organizado. ¿Cómo va a funcionar eso? Eso funciona aprovechando un poco el cascarón que hay de gobernación y policía, pero entiéndase bien, no es que voy a agarrar y le voy a arrancar las policías y se las voy a transferir de policía fiscal de Hacienda, policía migratoria, vigilancia aérea, guardacostas, control de drogas, no. Ellos van a coordinar la planilla y la parte administrativa seguirá en el ministerio donde está hoy por hoy, para ser prácticos, pero ese comando entonces coordina todos estos cuerpos policiales. ¿Por qué? Porque fiscalmente es movimiento de capitales, migratoriamente es trata de personas, lo que es la parte aérea y la parte costera es control fronterizo, etcétera. Lo que es la parte de tránsito y fuerza pública es un poco el control terrestre. Entonces tenemos que entender que esa articulación tiene que existir. Claro, yo sé que solo tenemos 13,000, que en Panamá hay 20,000. Yo sé que en otros países hay unas salas gigantescas de centro de control y comando con tecnología. O sea, ya tenemos que dejarnos de seguir estoy tratando de no decir una palabra, y hay que meterle un poco de plata a eso. ¿De dónde va a salir la plata? Pues tenemos que agarrar el presupuesto y peinarlo y tenemos que asignar prioridades de primera entrada. Ahora, también hay otras cosas que no he mencionado. Por ejemplo, usted puede pensar en, como otros países, que ciudadanías son vendidas después de revisar quién es la persona, pagan. Usted tiene que pensar en las ganancias de las empresas estatales. Correos de Costa Rica tiene ganancias. Vaya, revise los estados de cuenta. La banca estatal tiene ganancias. El INSS está un poco en aprietos, pero todavía tiene ganancias. Usted tiene que revisar eso. Después de que paga todo, algún porcentaje, un 20, 30% que transfiera y usted lo Eso requiere reforma de ley. Sí, pero usted sienta a los diputados con cámaras abiertas, les pone el presupuesto al frente, les explica lo que está en prioridades hoy, les explica que con eso no hay capacidad operativa, vamos a seguir dando tumbos, no vamos a dar pie con bola. Y les dice, aquí están las soluciones. Con todo el respeto que usted se merece, es un supuesto, porque usted no sabe la reacción de ellos, ¿verdad? Entonces cuando uno, voy a hablar meramente como ciudadano, y está bien lo que usted dice, el planteamiento lo veo correcto, pero cuando ya llega uno como ciudadano y hay un planteamiento sujeto a 57 cabezas o a una reforma de ley, uno dice, pucha, ¿cuánto va a durar esto? Si estamos acostumbrados a que todo dure
8, 12 años y en otras ocasiones 40 años, ¿verdad? Entonces es difícil a uno como un simple votante no observar el factor tiempo. Claro. Y es un detalle bastante que, digamos, los candidatos, yo no sé si no lo notarán o no se lo dirán, sí lo notamos, que para nosotros realmente como de a pie es sensible. Sí, pero entendamos una cosa, 2 puntos, ¿ok? Es que yo lo entiendo. Pero déjame el darte problema los es el 2 tiempo. puntos, dame los 2 puntos, sí, y el tiempo aquí también en el estudio. No, 2 puntos de respuesta. para que hable. 2 puntos de respuesta. El primer punto de respuesta es cuando yo fui ministro, le tuvimos que pasar al Ministerio de Fuerza Pública 2.500, 3.000 millones. Hubo que hacer una readecuación presupuestaria. Educación creo que también le pasó, si no me equivoco, o a alguien más le pasó, ¿ok? Eso existe. Entonces usted prioriza presupuesto y prioriza presupuesto en cantones más críticos. Suave. Esa es la primera parte que usted hace de manera inmediata con lo que usted tiene de presupuesto. No le va a dar para todo. Estamos absolutamente de acuerdo. Usted abre cámaras para que esos diputados que están representando a los diferentes cantones, la gente sepa lo que no están apoyando y lo que se les está pidiendo. Y se me fue la idea de la tercera parte, pero usted hace la reasignación presupuestaria que corresponde a la priorización de recursos para que usted pueda inyectar y empezar a trabajar con eso mientras usted negocia para tratar de levantar otras cosas. Yo entiendo, pero sigo con la misma preocupación. No me responde. Está sujeto a más partes y la ejecución que hoy ocupamos como ciudadanía es casi que inmediata. La transferencia presupuestaria no está sujeta a más partes. Y las reformas de ley para hacer todos los proyectos que usted quiere. No, es así. Que son 2 años. 3 años, si logró convencer a todos, ¿verdad? Sí, esas reformas de ley están ahí. Entonces uno como ciudadano dice, pucha, sí, tiene razón, pero me preocupa porque no sé qué tan efectivo puede ser, ¿verdad? Y no lo digo para generar aquí pelea ni nada, sino es como está constituido nuestra república, ¿verdad? Que es bastante torpe para cierta ejecución de leyes y hoy todos nos vemos perjudicados por ello. Pero vamos a ir a nuestro siguiente corte y yo le tengo una pregunta, ya que Douglas me roba ahí 2 preguntas. Sí. Que a mí sí me atañe, que es telenovelas de identidad costarricense en su plan de gobierno, que me dio duro. Sí, pero ¿por qué? ¿Puedes irte de actor principal a una de esas? No, pero sí es algo que conozco un poquito y ni siquiera hay ley de cine, entonces yo quiero saber cómo lo van a hacer. Pero no sirvió. No existe eso. Eso es un saludo. En esencia no sirve. Eso no sirve nada. Bueno, que no nos caiga encima Procomer. Vamos a hacer la pausa, venimos. No, viene la pregunta de Datasis. No, es que esto se me afloja, yo no sé, le dije a Adrián desde temprano. Pero vamos con la pregunta de Datasis, don Luis, a cámara 3, vamos a ver. Ahora sí. Digamos. Don Luis Amador, ¿cómo pretende transformar el sistema educativo y técnico nacional para que Costa Rica pueda formar el talento necesario en IA, datos y automatización, evitando depender exclusivamente de talento importado? Don Luis, a cámara 3 la respuesta. ¿De una vez? Sí, de una vez. Eso se hace en 2 partes. Desde el punto de vista de lo que es el colegio, se hace con los últimos 2 años una reforma curricular para que el conocimiento de base sea aplicado, que desarrolle destrezas y aptitudes aplicadas directamente mediante casos de estudio, etc. Ahí usted arranca, ¿verdad? Ahí es tibiamente arrancar para que despierte el cerebro. Una vez que usted entra a las universidades, usted hace que toda esa pérdida de tiempo en trabajos comunales universitarios y todo lo que usted quiera se aplique directamente en proyectos de investigación de la universidad en asocio con las otras industrias que involucren inteligencia artificial y los otros aspectos que se quieran promover, pero que entonces los muchachos trabajen directamente. Estamos hablando en los trabajos de graduación, estamos hablando en las horas de trabajo comunal universitario, estamos hablando en pasantías, en internships, inclusive que se vayan a las empresas a trabajar. Curricularmente se pueden generar cursos de inteligencia artificial. La universidad en Canadá que yo represento, para la que yo trabajo, está metiendo dentro del currículo de ingeniería civil 2 cursos. ¿Por qué no podemos a nivel universitario meter un curso de base en los estudios de humanidades, por ejemplo? ¿Cursos de extensión serían? No, en humanidades, en las mismas humanidades. Agarrás y haces un reemplazo en humanidades y metes inteligencia artificial, metes minería de datos, metes lógica. La lógica es muy importante. Cambias el currículum para que ese currículum exista. En otros países, por cierto, en Canadá, y vos posiblemente lo conoces, en Quebec existe el sistema de CEGEP, que es el colegio universitario, por llamarlo así. Y entonces lo que hacen es que te da como unas humanidades en 2 años y después te mete una carrera técnica si quieres en el 3er año. Habría que valorar si eso nos ayuda para que entonces los que salen de 5º año entren a ese sistema. Ya no es necesaria las humanidades, podemos traer a las universidades a dar eso y ahí meter la reforma curricular. Muchas gracias, don Luis. Vamos al siguiente corte y ya volvemos. Y venimos, ¿qué conclusión?
Conclusión. Vamos. Sé que se le complicó bañar a su perro, ya estamos casi que entrando a la época seca. Recuerde que las lluviecillas ahí son puretillas, apenas una llovizna, pero en todo caso aquí le recomiendo Whiz. Este es una espuma, es un champú en espuma. Obviamente se aplica en seco, usted nada más agarra a su perrito. Ahí por cierto una señora me dijo, pero agárrenle y póngale todo el perro Whiz. Ahí está un baño sin agua con aceite de argán para un brillo increíble y un pelaje suave al instante, disponible en Walmart y más por menos. Entonces usted le echó la espumita Whiz, ¿verdad? Por cierto que me dijo la señora que había comprado 3 botellitas de Whiz y que disfruta más bañar al perro porque ya no se le hace aquel reguero y aquella cosa que el perro queda limpiecititico y oliendo muy rico. Ahora sí, Coqui, su conclusión de las películas turcas. Telenovelas de identidad costarricense, modelo turco adaptado. Sí, vamos a ver, tenemos que entender algo. Usted genera por un... nada más aclarar a la gente en casa que esto es parte de su plan de gobierno. Sí, por supuesto, pero es que tenemos que entender la otra parte. No todo el mundo es apto para el STEAM, para la ciencia, la tecnología, las matemáticas, etc. Hay muchas personas que son del área de las artes, de las áreas sociales. Usted tiene que generar industrias que vengan a generar empleos para las personas que están en esos sectores. Una de esas es lo que es producción audiovisual, producción televisiva, producción cinematográfica. Usted ve, por ejemplo, California, y usted piensa por qué California es uno de esos estados tan fuertes, y una de las industrias que más promueve es, usted ve por ejemplo México y usted entiende el modelo país que viene produciendo eso, usted ve Turquía y ve eso, usted inclusive ve Qatar, donde he estado algún tiempo, o los Emiratos, y usted ve Al Jazeera y otras líneas de comunicación de noticias. Entonces, ¿por qué en Costa Rica eso? Porque entonces usted empieza a traer a los historiadores, sociólogos, antropólogos, etcétera, y usted los empieza a jalar y meter dentro de un negocio que le empieza a generar empleo. Usted tiene que generar empleo en toda su amplitud, en todos sus niveles. Yo comprendo eso porque yo hice una película, pero ¿cómo va a sacar los fondos para hacer eso? Porque es carísimo. Pero vea usted... Solo un alquiler de una cámara puede costar, no sé, $120,000 de cine al mes. Estoy diciendo que usted tiene que promover eso. No estoy diciendo que el Estado lo va a hacer. No, yo entiendo, pero es que de verdad me llamó mucho la atención porque es un tema, Douglas sí lo sabe, que a mí me atañó bastantes años de mi vida. Y yo digo, pucha, ¿cómo van a hacer eso si un estudio en Turquía vale $180,000 al día un alquiler, ¿verdad? ¿De dónde van a coger la plata o dónde va a iniciar? Porque yo digo, sí, suena, como todo en el papel suena lindísimo, pero llegarlo a realizar, no, Luis... O sea, no lo entendí. Sí, entonces usted tiene que entender varias cosas. Está la parte de la empresa privada, que es la que tiene los recursos. Está la parte... Pero es que la empresa privada aquí no le va a meter un 5. Es que eso depende. Es que eso depende. Usted tiene la Escuela Cinematográfica de la UCR. Usted tiene el CINAR que por ahí anda, que no se sabe qué se va a hacer con eso. Y usted tiene la empresa privada, que si ellos ven un negocio que puede levantar, podría ser interesante. Ya otros países lo han hecho, hay que sentarse a hablar con ellos para ver cuáles son las condiciones que pueden propiciar eso. Yo no estoy diciendo que el Estado se va a meter de cabeza empresario y va a meterle presupuesto público. No, pero usted genera las condiciones para que eso ocurra. No, aunque usted genera las condiciones, don Luis, no lo veo viable. De ahí no sé, me parece que sos un poco negativo, mae. No, o sea, es que yo he estado en el ambiente y he vivido ahí, me he chollado ahí. Pero vea usted el productor nacional que está allá en Hollywood, no sé si puedo decir nombres, pero sí, usted ha visto las películas y la calidad de lo que puede producir. En Costa Rica talento sobra. Es que yo no estoy hablando de talento, yo estoy hablando de situaciones reales con medidas ejecutables. Y cuando yo veo una situación de esos... no lo veo viable, simplemente. Pero usted empieza a pensar en todas las otras cosas que no hemos hablado, que le traen recursos al Estado, de las cuales usted puede entonces generar fondos para propiciar que eso ocurra. Si usted se va a Canadá, usted ve que hay un fondo estatal que apoya la producción cinematográfica y televisiva nacional y que eso está financiado contra parte de los recursos que el Estado genera. Y don Luis, concluyo con eso. Si usted me hubiera dicho, voy a poner un impuesto para que productoras gringas y mexicanas vengan a grabar a nuestras playas y les cobramos tanto porcentaje de la grabación, yo digo, ok, de ahí lo financia. Y lo hubiera entendido, porque se está cayendo ese negocio como país que lo hagamos.
pero no lo entendí, pero démoslo ahí, no pasa nada. Te estoy diciendo, hay que sentarse y hablarlo para ver por dónde se le entra. Está bien, Más bien, Luis. muchísimas gracias, ya diste una de las ideas de por dónde se le entra. Bien, Ok. don Luis, vamos a hacer pausa, venimos el Yo Prometo y vea que se nos ha extendido el programa, pero bueno, hay buena participación de la gente, buena audiencia, así que vamos a dar pausa y venimos con la con el Yo Prometo, que es la sección final. Yo no sé esta cosa hoy, ¿qué pasa? En menos de un minuto, don Luis, usted le dice a la gente que le prometa a los costarricenses en cámara 3. Ahí está. Bueno, costarricenses, yo lo que les prometo es, primero que nada, no vamos a dinamitar puentes, vamos a construirlos, vamos a hacer un consenso nacional en el cual vamos a ir presentando esos grandes proyectos, vamos a escuchar a las personas que saben al respecto, vamos a buscar las fuentes de financiamiento, vamos a sacar adelante la parte de recursos naturales, la parte de desarrollo costero, la parte de titularización y concesión, pero también vamos a sacar adelante la parte de salud, de educación, el hacer que los EBAIS, que no hablamos por cierto, se conviertan en clínicas. Ya olvidémonos de esos EBAIS, hagamos los clínicas, los hospitales que están haciendo falta, los aeropuertos en las diferentes zonas del país, zona sur, zona de Limón, ferrocarriles de carga. Todo esto para que se genere más empleo, para que la educación sea uno de los motores, para que la construcción sea otro de los motores y para que en definitiva empecemos una transformación del país. Eso es lo que yo les prometo a ustedes hoy. Don Luis, Muchas gracias, faltaron muchos temas. Ojo que esta es la primera entrevista que hacemos ya usted como candidato, porque las anteriores todavía estaba como entre sí y que no. Así que tendrá que haber una segunda discusión para abordar todos los temas que nos hagan falta de aquí a la elección. Con muchísimo Así que gusto. encantado de invitarlo nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, don Luis, Muchas por gracias venir. a ustedes. A todos en casa, sigan con la reina y muchísimas gracias, Douglas. Sí, Mañana, ¿quién está? hacer un par de anuncios, pero no importa. Hágalo. Mañana está Fabricio, don Fabricio Alvarado. Don Fabricio Alvarado, Sí. mañana. Ah, sí, y el miércoles tenemos qué historia la de Don Eli, de verdad que más allá de la política, porque no íntimo no se trata de política, pero pucha, de verdad, Jorge, la vida cambia en un segundo. Y miércoles, despertar. Douglas, un debate buenísimo entre Nueva República y Frente Amplio. Sí, conste que estamos tratando de invitar a todos los partidos, la mayor cantidad de partidos, así que ustedes deciden y que se sigan informando a través del octavo mandamiento. Nos vemos, que la pase bien. Ahora sí, como dice Coqui, viene la reina y hoy está el programa de Jackson, Equilibrio con Jackson. Sí, buenísimo está. Sí, como siempre Jackson, buenos temas.